El derecho es el conjunto de normas que constituyen el ordenamiento jurídico en Colombia. En el ámbito civil se divide o se representa en dos épocas. La primera se inicia con el descubrimiento de América y finaliza en el año 1873, año en el cual se inicia la segunda época, la cual corresponde al actual Código Civil vigente en Colombia. Es importante aclarar que antes de que se realizara el código actual, estuvo como mandato las leyes especiales que dictó España para sus colonias, las llamadas leyes de Indias, la cual fue promulgada por los monarcas españoles para regular la vida social, política, económica de los territorios americanos de la monarquía hispánica. El derecho español es el ordenamiento jurídico que rige en el Reino de España, entendido por tal el territorio español, sus aguas territoriales, consulados y embajadas, e interior de embarcaciones civiles con bandera española en el territorio internacional. Y desde el año 1825 hasta 1873, la legislación nacional. El 26 de mayo de 1873, un presidente colombiano llamado Manuel Murillo Toro aprobó como Código Civil de la Unión el Código de Santander, el cual fue copiado por el Código de Cundinamarca, que a su vez es reflejado por el Código Civil chileno de Andrés Bello. Andrés Bello se encaminó por las corrientes compiladas o estipuladas en el Corpus Juris Civilis, derecho romano puro, pero a su vez también por el derecho germano. El derecho germano abarcaba varios códigos, los cuales eran el de Austria, el de Prusia y de modo especial la obra de Savigny. En el derecho antiguo español, el código de las 7 partidas y la novísima recopilación. Y en el derecho francés, lo cual abarcaba toda la obra de Potier y el Código de Napoleón, instituido en 1804 con los comentarios de Delvincourt y Rogron. También vamos a hablar sobre las fuentes del derecho. Nosotros podemos encontrar varios tipos de normas, las cuales sería la escrita y la que no es escrita, y eso se encarga como de determinar qué tan vinculado se encuentra el comportamiento de los ciudadanos y de los poderes de un Estado o comunidad. Hay varios tipos de fuentes del derecho, pero el día de hoy nos vamos a encargar o nos vamos a enfocar en las fuentes del derecho en Colombia. La primera sería la fuente material y la real. La segunda, la fuente escrita y no escrita. La tercera, la fuente histórica y vigente, y finalmente la fuente formal. Es importante aclarar que en las fuentes formales nosotros vamos a encontrar la legislación, la doctrina, la jurisprudencia, la ley, las costumbres y los principios. La legislación es como un conjunto de todas aquellas normas de aplicación general dictadas por los órganos de poder legislativo. Bueno, la doctrina, aunque está en un lugar muy secundario, es como un conjunto de normas las cuales son como de interpretación de personas muy conocedoras del derecho. La jurisprudencia, que vendría a ser como un conjunto de pronunciamientos dictados por aquellas personas que tienen un gran poder o la facultad de interpretar las normas judiciales. Ahora bien, vamos a hablar sobre la costumbre, y es como una norma que no es emana, o sea que no procede de una voluntad de un órgano determinado. Bueno, y la ley, que sería una norma de derecho dictada, promulgada y sancionada por la autoridad pública. Y finalmente los principios del derecho, que serían los criterios o entes de razón que expresan un juicio acerca de la conducta humana. En el artículo 4 de la Ley 53 de 1887 se emplea la expresión la jurisprudencia, para manifestar que servirán para ilustrar la Constitución en los casos dudosos. La doctrina constitucional es, a su vez, norma para interpretar las leyes.
pero dicha expresión se ha ceñido al conocimiento de las decisiones de los tribunales, concretamente a las de la Corte Suprema de Justicia, lo que viene a significar la doctrina probable de la Corte Suprema como tribunal de casación. Por ello, la jurisprudencia tiene en Colombia un alcance de interpretador del derecho dudoso e integrador del mismo, sin desconocer que hay quienes piensan que la jurisprudencia nacional tiene un verdadero valor de fuente en el derecho en Colombia. La Carta Magna. Esta carta, o la Gran Carta, fue influencia primitiva más significativa en el largo proceso histórico que condujo a la ley constitucional actual en el mundo del habla inglesa. Esta es considerada ampliamente como uso de los documentos legales más importantes en el desarrollo de la democracia moderna. La Carta Magna fue un punto de cambio decisivo en la lucha para establecer la libertad. En 1215, después de que el rey Juan de Inglaterra violara un número de leyes y tradiciones antiguas con que se había gobernado Inglaterra, sus súbditos lo forzaron a firmar la Carta Magna, la cual esta enumera lo que después vino a ser considerado como los derechos humanos. Entre estos derechos estaba el derecho de la Iglesia a estar libre de intervención del gobierno, los derechos de todos los ciudadanos libres a poseer y heredar propiedades y que se les protegiera de impuestos excesivos. También la Carta Magna contenía disposiciones que prohibían el soborno y la mala conducta de los funcionarios. Pasamos con la petición del derecho de 1628. El siguiente hito reconocido en el desarrollo de los derechos humanos fue la petición del derecho. Esta fue elaborada en 1628 por el Parlamento inglés y enviada a Carlos I como una declaración de libertades civiles. El rechazo del Parlamento para financiar la impopular política externa del rey causó que su gobierno exigiera préstamos forzosos y que tuvieran que acuartelar las tropas en las casas de los súbditos como una medida económica. El arresto y el encarcelamiento arbitrarios por oponerse a esas políticas produjo en el Parlamento una hostilidad violenta hacia Carlos y George Villiers, el primer duque de Buckingham. La petición del derecho, iniciada por Sir Edward Coke, se basó en estatutos y documentos oficiales anteriores y hace valer 4 principios. El primero es que no se podrá recaudar ningún impuesto sin el consentimiento del Parlamento. El segundo es que no se puede encarcelar a ningún súbdito sin una causa probada, es decir, la reafirmación del derecho de habeas corpus del latín, que tengas el cuerpo, derecho que determinaba un plazo límite para resolver si se arresta a un detenido. Tercero, a ningún soldado se le puede acuartelar con los ciudadanos. Y por último, no puede usarse la ley marcial en tiempos de paz. Derecho de Inglaterra. El derecho de Inglaterra es aquel que aplica dentro de la jurisdicción de Inglaterra y de Gales, pero sin embargo, y tras el desarrollo de una asamblea propia en el país de Gales, la legislación que surge de dicha institución es de aplicación únicamente para los competentes definidas en el Estatuto del Gobierno de Gales del año 2006. En cualquier caso, dicha legislación también forma parte de lo único ordenamiento jurídico indiviso, que es el compuesto por el Inglaterra y Gales. También se habla que el derecho de Inglaterra fue exportado de los países miembros de Commonwealth en los tiempos en los que se mantuvo el Imperio Británico,
y este forma la base de la jurisprudencia de la mayoría de esos países. Uno de ellos, Estados Unidos, fue uno de los países que se vio relacionado con este tipo de derecho, ya que derivaba de este, más que nada porque tuvo influencia de los colonos ingleses. La esencia del common law inglés es que el derecho emana de la jurisprudencia creada por los jueces y tribunales, que aplicado en el sentido común y sus conocimientos de derecho crean precedentes a los derechos que se le plantean. Por otra parte, el common law puede ser modificado por el Parlamento a través de su legislación. Por ejemplo, en el caso del asesinato se atenuó la pena capital que acarreaba antiguamente y se sustituyó por la cadena perpetua. También hablamos de que Inglaterra y Gales son países constituyentes del Reino Unido, que a su vez es miembro de la Unión Europea, siendo el derecho comunitario un ordenamiento jurídico y aplicación en todos sus estados de miembros. También dado que la Unión Europea está formado principalmente por países cuyo derecho se basa en derecho continental. Este sistema jurídico también tiene su aplicación en Inglaterra y Gales. Por esta vía, por su parte, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es el componente a la hora de dictar las directrices supranacionales para interpretar el derecho comunitario.